Buenos días y bienvenidos a este espacio de cultura clásica. Voy a hablarles sobre la historiografía. Y ustedes me dirán, ¿qué es la historiografía? Pues bien, no es en un principio otra cosa que el estudio científico de la historia, mediante fuentes escritas, orales, testimoniales, las que se tengan a mano. Algo así como la historia de la historia. Pero como verán, esto es algo que tiene una gran cantidad de matices. Bien, esta disciplina tiene su origen en la Grecia del siglo IV a.C. en Jonia. Este género, a diferencia que el teatro, la poesía o la épica, nació junto a algunos de los primeros filósofos de la Grecia clásica, precisamente en Jonia también. De ahí que pusieron gran énfasis en valores como la racionalidad o la imparcialidad a la hora de realizarse. Antes de esto, los griegos consideraban prácticamente igual de veraces a la épica como la Ilíada, que por ejemplo la expedición de Jerjes, con la diferencia, claro, de que en sus antiguos mitos los dioses actuaban de forma directa y que los héroes estaban ahí al pie del cañón. Sin embargo, en eventos más recientes podrían existir testigos directos que hubieran dejado constancia de los hechos, lo que facilitaba mucho más investigar al respecto. Precisamente el origen etimológico de historiografía, historin, viene de histor, investigación. Aparte de estos testimonios, los historiadores tendrían otras fuentes como la épica y la tradición orales. En cuanto a los padres fundadores, si bien Mileto es considerado como el primer historiador, la historiografía griega vería sus dos máximos exponentes con dos hombres, Heródoto y Tucídides. Heródoto, nacido en Halicarnaso, actual Turquía, pero criado con la cultura jónica, recordemos que precisamente es en esta en la que aparece la historiografía, fue un gran viajero. Visitó Egipto, Fenicia, Babilonia y Escitia. Su obra, a la que se refería como Historiae, aun con el significado de investigaciones, le dedicó en varias obras a las musas, siguiendo en este y otros aspectos a la tradición jónica. En cuanto a su estilo, no debemos entender la historiografía como ese largo y tedioso libro que lees en el instituto. Él usaba la técnica asociativa, al presentar primero a los persas e introduciendo al resto de actores en su obra conforme estos aparecieran. Hay también muchos momentos de su obra en que se interrumpe para explayarse sobre la cultura, sociedad, topografía y en resumen definir completamente a sociedades como la egipcia. Incluso contaba con relatos novelescos relativamente similares a la obra de Benito Pérez Galdós, por buscar un símil, y salvando una vez más las distancias. Además, Heródoto no es sólo importante desde el punto literario, también lo es en cuanto al uso y trato de sus fuentes. Para describir tanto la topografía como las sociedades, se basó en gran parte en su experiencia al visitar estos lugares, y para definir también la sociedad, sus costumbres y otros aspectos, recurrió a fuentes orales como lo podían ser los sacerdotes egipcios, además de fuentes escritas como lo pudieron ser poemas, registros de los oráculos u obras de otros logógrafos, a quienes definiremos como protohistoriadores y cronistas. Heródoto, de hecho, era un logógrafo, no todavía un historiador. Pero lo que realmente fue de gran importancia para la posteridad es el cómo trataba las fuentes, mirando la mayoría de estas con espíritu crítico, pero teniendo que recurrir en varias ocasiones, y en sus propias palabras, al sentido común y a descripciones verosímiles. En definitiva, y como ya en tiempos antiguos se dijo, Heródoto es el padre de la historia, con mayúscula, como ciencia. Pero cambiemos de tema. Tucídides, nacido en el seno de una familia rica ateniense, alrededor del 454 a.C., fue también estratego o general, pero tras sus fracasos en la guerra del Peloponeso que enfrentaba a Atenas y Esparta, fue expulsado de esta. Y cuando se devolvió a la nacional en el 404, todavía antes de Cristo, fue asesinado durante el viaje. Pero, y aunque no pasara a la posteridad como gran general, sí lo hizo como el creador de la historiografía pragmática, pues aun teniendo ideas y filtrándose estas a veces, su tono era en general objetivo, sin censurar las atrocidades de ninguno de los bandos de la guerra del Peloponeso, la cual comenzó a narrar al estallar esta. Hablando sobre la estructura de su obra, a lo largo de sus libros narra los principales eventos del conflicto, aprovechando varias ocasiones para primero exaltar la importancia de la guerra y otros momentos para hacerse eco de algunas de sus motivaciones ideológicas, no del historiador, sino de la guerra. Distinguió también las causas principales y ciertos eventos aislados que precedieron al conflicto. También sería importante hablar sobre sus discursos, un tópico de toda la literatura griega
y que se vio influenciado por la sofística, es decir, la charlatanería, tan presente en aquel momento. En esto se haría eco de las motivaciones y demás entresijos de ambos bandos. En cuanto a sus fuentes, la gran importancia de objetividad le llevó no solo a ser testigo de los eventos sobre los que luego escribiría, sino también a que, cuando esto no era posible, no recurriría a la primera fuente que encontrase, sino que trataría de llegar a la mayor objetividad posible. Y sí, él mismo era consciente y habló sobre lo difícil que era esto. Pero ahora toca cambiar de tema, vamos a decirle adiós a la historiografía griega y vamos a decirle adiós también a la objetividad y al pragmatismo y vamos a decir hola a la propaganda y en definitiva a la historiografía latina. Sayonara, baby. Pero antes de referirnos a la historiografía latina en sí, hay que hablar sobre la literatura romana, la cual nace a finales del siglo IV a.C. por la mano de Aprio Claudio. Su obra fue polifacética, abarcando los géneros jurídico, político y moralista. Esto sería algo muy común en toda la literatura romana. Podemos decir que el pluriempleo estaba a la orden del día. La historiografía en sí no surgiría hasta un siglo después, por el enfrentamiento con Cartago y con el ejemplo griego siempre presente, por no decir que lo copiaron totalmente. Pero esta historiografía no aparece de forma espontánea, y ya se podían encontrar varios documentos que se clasificarían en públicos, los Foedera Regum, tratados con reyes vecinos de naturaleza jurídica y religiosa, los Libri Pontificium y los Annales Maximo, que recogían los eventos más destacables del año. Y sí, de ahí es de donde viene la expresión pasar a los anales de la historia. No tiene absolutamente nada que ver con la biología humana. También encontramos los documentos privados, laudaciones fúnebres, cánticos que alababan la figura del fallecido, y los tituli imaginum, inscripciones en las máscaras mortuorias. En cuanto a su función, ya desde el principio era patriótica, al alabar la figura de Roma y lo que ésta significaba, además de ciertas figuras de la nobleza romana, pero también didáctica al ensalzar la tradición, y si bien todo esto no es tan imitable o incluso envidiable como la objetividad griega, creo que es interesante el cómo ya en esos tiempos podemos encontrar una propaganda realmente sofisticada, recordemos, antes de Cristo. Aun con todo, la historiografía latina sufrió varios cambios a través del tiempo, los cuales se pueden clasificar conforme el siglos del tercero a segundo antes de Cristo. Antes de pasar a la historiografía per se, hemos de hablar de los analistas. El primero de ellos fue Fabio Pictor, quien escribió la historia de Roma desde la llegada de Eneas, un héroe de la mitología romana, hasta la Segunda Guerra Púnica, su presente. Él y sus seguidores escribirían estas obras en griego con el motivo de hacer una contrapropaganda para quien hubiese leído la versión antirromana del conflicto. Una vez terminado este conflicto, desaparece la necesidad de escribir en griego, y la sustituye un fuerte ensalzamiento de lo romano, fruto de la victoria. Sería con Marco Porcio Catón, con quien finalmente nace la historiografía latina. En su obra escrita en 7 libros, Orígenes, u Orígenes, hace un repaso crítico de la historia romana desde Eneas hasta la ya mencionada Guerra Púnica. Algo destacable de él es que no ensalza tanto la figura del propio Eneas u otros héroes, sino la del pueblo romano. Para finales del siglo II, la convulsa situación política hace que se demande una historiografía más asequible, resurgiendo el monográfico, un formato helenístico, y apareciendo entre otros Celio Antípatro, quien prácticamente desecha el rigor histórico en pos del elemento dramático, haciendo que sus libros fueran menos historia y más novela histórica. También en este momento aparecen las memorias y un gusto por la autobiografía, que ya veremos cómo es importante dentro de poco. En el siglo I a.C., en los últimos años de la República, la historiografía latina sufrió algo así como una especie de cisma que la dividió en dos vertientes. Primero están los anticuarios, cuyo formato no daba importancia a la cronología, sino que empezaba con algún rito o cualquier otro evento en la vida de algún personaje y que después relacionaba con otros datos. Sobre este género poco ha sobrevivido hasta nuestros días. Solo se conserva parcialmente la obra de Marco Terencio Varrón, contemporáneo de César, y se sabe que escribió Antiquitates Rerum Humanorum, donde hablaba de la historia cultural e institucional de Roma, además de varias citas de otro autor. Los historiadores, que sí daban importancia a la cronología, y que adquiriría más tintes retóricos por la exigencia de los lectores. En cuanto a los distintos géneros de la historiografía, se destacan varios en estos tiempos. La monografía, especialmente por Cayo Salustio Crispo, gran aliado de César,
que gobernaría la provincia de África, donde escribiría sobre los temas recientes. Con una fuerte motivación política, en Bellum Jugurthum narró la guerra yugurta como un gran hito para la lucha de clases, pues él mismo era algo así como una especie de burgués. El mayor aporte de su obra sería un profundo carácter moralizante pero sobre todo, un punto de vista artístico, considerándose el padre de la historia como género literario, de forma similar a lo que hoy en día podemos entender como Mark Twain o Reverte. También serían importantes los commentari, con dos i's, cuyo autor más famoso no es otro que Cayo Julius Caesar, o Julio César. En Commentari de Velo Gallico, narraría cómo el gran César conquistó la Galia. Y sí, he dicho el gran César, es así como se refería a sí mismo. De hecho, muy seguramente el día más importante de la vida de Julio César fue cuando Julio César conoció a Julio César. Y bueno, en su literatura narra cómo las estrategias que seguía y su experiencia. Y básicamente cómo se convirtió en el romano más famoso. El último género que también se desarrolla en estos tiempos es la biografía, de donde destacamos a Nepote, gran amigo de Quiquerón, quien escribiría sobre anécdotas de personajes ilustres, no solo de Roma, sino también extranjeros, como Aníbal, aunque también es interesante decir que su estilo no sería tan refinado como el de otros escritores. Época imperial. Con la llegada del imperio, la historiografía se pone en servicio de los emperadores como propaganda, y salvo muy pocas excepciones, la objetividad desaparece completamente. La retórica toma aún más presencia y además el interés por la cultura pasa más bien a la historia bélica. Pero a finales del siglo IV, la historiografía se dividió entre paganos y cristianos, siendo este un momento de transición y evolución para la historiografía. Los dos historiadores más importantes de la época son Tito Livio, quien fue contemporáneo de Augusto y estuvo a su servicio, escribiendo sobre toda la historia romana con un carácter muy patriótico, y también se le reconoce por inventar el concepto de biologismo histórico, que consiste en la creencia de que las naciones nacen, crecen y mueren, como si fueran animales y como le pasó a la propia Roma. Y también Tácito, quien sí tuvo un carácter muy objetivo y crítico, y que su prosa elegante y florida ha sido elogiada por siglos, hasta nuestros días. Sus escritos se dividen entre ópera mayora, dos obras, Historia y Anales, en la que habla de la historia romana, y ópera minora, que se divide entre una biografía de su suegro, Agrícola, y otra en la que habla de la provincia de Germania. También deberíamos destacar a Suetonio Tranquilo, quien en Vita 12 Caesarum narra la vida de los primeros 12 emperadores, que gracias a esta obra sabemos en gran parte cómo funcionaba la sociedad imperial. Y hasta aquí llega la cosa, vaya. Y como conclusión, podemos decir que si bien no toda la historiografía greco-romana o clásica fue exactamente objetiva, sí que dejó ese legado para los historiadores modernos, además de ser una de las mejores fuentes para saber cómo fueron la Grecia y la Roma clásicas. Incluso ciertos géneros, como las biografías de personajes célebres, siguen presentes hasta nuestros días.